le pedí un pase libre para estar con otro hombre. Por todos estos años que he sido ama de casa, y elegí a su mejor amigo. Él me dejó hacerlo. Fue para destruirme, al final vengarse de mí. No sé ni por dónde empezar. Llevo 2 semanas sin dormir bien y siento que mi vida se desmoronó por completo. Necesito contarles esto porque no tengo a nadie más con quien hablarlo, y tal vez escribirlo me ayude a procesarlo. Llevo casada con mi esposo, vamos a llamarlo Miguel, por 12 años. Nos conocimos en la universidad, nos casamos jóvenes, y durante todos estos años he sido ama de casa. Al principio fue una decisión que tomamos juntos. Él tenía un buen trabajo en finanzas. Yo acababa de terminar mi carrera en psicología, pero el mercado estaba difícil, y cuando llegaron los niños, tenemos 2, de 8 y 10 años, simplemente se sintió natural que yo me quedara en casa. Los primeros años fueron buenos, o al menos eso pensaba. Miguel trabajaba mucho, yo me encargaba de todo en la casa, los niños, las citas médicas, las actividades extracurriculares. Era una vida cómoda, pero con el tiempo empecé a sentir que me estaba desvaneciendo. Como si hubiera dejado de ser yo para convertirme solo en la esposa de Miguel o la mamá de los niños. Hace como 2 años empecé a expresarle a Miguel que me sentía perdida, que quería retomar mi carrera, que necesitaba algo que fuera mío. Él siempre me decía que sí, que lo entendía, pero nunca pasaba nada concreto. Siempre había una razón por la cual no era el momento, que los niños necesitaban estabilidad, que él estaba muy ocupado en el trabajo para ayudar más en casa, que económicamente estábamos bien así. El punto de quiebre llegó hace 6 meses. Estábamos en una reunión con amigos, y Miguel estaba contando una anécdota sobre su trabajo. Cuando alguien me preguntó qué hacía yo, él se rió y dijo, ella se dedica a gastar mi dinero. Todo el mundo se rió. Yo me reí también, porque ¿qué más podía hacer? Pero por dentro algo se rompió. Esa noche, cuando llegamos a casa, intenté hablar con él sobre cómo me había hecho sentir su comentario. Me dijo que estaba siendo demasiado sensible, que era solo un chiste. Ahí fue cuando todo salió. Le grité que llevaba años sintiéndome invisible, que había sacrificado mi carrera y mi identidad por nuestra familia, y que lo mínimo que podía hacer era no burlarse de mí en público. Después de esa pelea, las cosas entre nosotros se volvieron muy tensas. Dormíamos en la misma cama, pero era como si fuéramos extraños. Miguel se volvió más distante, trabajaba aún más horas, y cuando estaba en casa apenas me dirigía la palabra más allá de lo necesario para coordinar cosas de los niños. Fue en este contexto que empezó a frecuentar más la casa su mejor amigo, Carlos. Miguel y Carlos se conocen desde la preparatoria, fueron compañeros de cuarto en la universidad, y han sido prácticamente inseparables desde entonces. Carlos es soltero, arquitecto, y siempre ha sido muy carismático. Cuando éramos más jóvenes, antes de que Miguel y yo nos casáramos, yo tenía que admitir que Carlos me atraía, pero nunca pasó nada porque yo ya estaba con Miguel. Carlos empezó a venir más seguido, especialmente cuando Miguel trabajaba hasta tarde. Al principio venía con la excusa de esperarlo, pero gradualmente empezamos a conversar. Me preguntaba cómo estaba, realmente me escuchaba cuando le contaba sobre mis frustraciones. Era refrescante tener a alguien que me viera como una persona completa, no solo como la extensión de mi esposo. Las conversaciones se volvieron más íntimas. Carlos me hablaba de sus relaciones, de por qué nunca se había casado. Me decía que admiraba mi inteligencia, que era una lástima que no estuviera usando mi preparación profesional. Por primera vez en años, me sentía vista, valorada, deseada como mujer. Una noche, cuando Miguel llegó muy tarde del trabajo, Carlos y yo habíamos estado bebiendo vino y hablando por horas. Hubo un momento en que casi nos besamos. Casi. Nos detuvimos justo a tiempo, pero la tensión quedó ahí, flotando entre nosotros. Esa noche no pude dormir. Me di cuenta de que había desarrollado sentimientos por Carlos, pero también me sentía terrible por estar teniendo estos pensamientos sobre el mejor amigo de mi esposo. Al mismo tiempo, me daba cuenta de que hacía meses que Miguel y yo ni siquiera nos tocábamos. Durante las siguientes semanas, no podía dejar de pensar en Carlos. Empecé a arreglarme más cuando sabía que iba a venir. Buscaba excusas para estar sola con él. Y él también parecía buscar esos momentos. La tensión entre nosotros era cada vez más palpable. Fue entonces que tomé la decisión más estúpida de mi vida. Una noche, después de otra pelea con Miguel sobre dinero, porque él había vuelto a hacer un comentario sobre mis gastos,
decidí que ya no podía más. Me sentía atrapada en un matrimonio donde no me sentía valorada, atraída hacia otro hombre que sí me hacía sentir deseada y especial. Así que le dije a Miguel que quería hablar. Le expliqué que me sentía desconectada de él, que nuestra relación se había vuelto más una sociedad para criar niños que un matrimonio real. Y entonces, armándome de valor, le dije que quería un pase libre. Una oportunidad de estar con otra persona, de explorar lo que estaba sintiendo, de recordar quién era yo como mujer fuera de ser su esposa. La reacción de Miguel me sorprendió completamente. Esperaba que se enojara, que gritara, que me dijera que estaba loca. En su lugar, se quedó muy callado por un largo rato. Después me preguntó si ya tenía a alguien en mente. Le dije la verdad, que sí, que era Carlos. Miguel se rió. Una risa que no sonaba para nada divertida. Me dijo, por supuesto que es Carlos. Siempre has sentido algo por él, ¿verdad? Le dije que sí, que antes de casarnos había habido una atracción, pero que nunca había pasado nada. Que ahora, con todo lo que estaba pasando entre nosotros, esos sentimientos habían regresado. Miguel se levantó, caminó por la sala un rato, y después regresó y me dijo, está bien. Hazlo. No podía creer lo que estaba escuchando. Le pregunté si estaba seguro, si no estaba enojado. Me dijo que llevábamos meses siendo infelices, que tal vez esto era lo que necesitábamos para darnos cuenta de que queríamos realmente. Tienes razón, me dijo. Has sacrificado mucho por esta familia. Si esto es lo que necesitas para sentirte completa, hazlo. Solo te pido que seas discreta por los niños. Estaba eufórica. Pensé que Miguel finalmente me estaba entendiendo, que estaba siendo maduro y comprensivo. Que tal vez esto podría salvarnos. Qué ingenua fui. Al día siguiente, cuando Carlos vino a casa, le conté sobre la conversación con Miguel. Carlos se veía sorprendido, casi incómodo. Le pregunté si él sentía lo mismo que yo, y después de dudar un momento, me dijo que sí. Esa noche, por primera vez en años, me sentí completamente viva. Carlos me trataba como si fuera la mujer más hermosa del mundo. Me escuchaba, me valoraba, me hacía sentir deseada de una manera que había olvidado que era posible. Durante las siguientes 3 semanas, Carlos y yo nos veíamos regularmente. Siempre en mi casa, siempre cuando Miguel estaba trabajando. Era cuidadosa de no dejar evidencia, de ser discreta como Miguel me había pedido. Los niños nunca se dieron cuenta de nada. Para ellos, Carlos seguía siendo simplemente el amigo de papá que venía de visita. Me sentía como una mujer nueva. Tenía energía, me reía más, hasta era más paciente con los niños. Pensaba que tal vez Miguel tenía razón, que esto era lo que necesitaba para redescubrir quién era yo. Pero entonces empecé a notar cosas extrañas. Miguel estaba demasiado tranquilo. Demasiado normal. Cuando yo regresaba de estar con Carlos, siempre inventaba alguna excusa sobre haber ido al súper o a hacer mandados. Miguel actuaba como si nada. Me preguntaba sobre mi día de la manera más casual. Incluso empezó a ser más cariñoso conmigo, más atento. Una noche me dijo que había estado pensando en lo que habíamos hablado, que tal vez tenía razón sobre retomar mi carrera. Que había hablado con algunos contactos y que había posibilidades de trabajo para mí. Yo estaba confundida pero contenta. Pensé que tal vez mi aventura con Carlos había hecho que Miguel se diera cuenta de lo que podía perder. Que tal vez esto podría funcionar de alguna manera. Todo se desmoronó hace 2 semanas. Estaba en la cocina preparando el desayuno cuando Miguel bajó con su laptop. Me dijo, creo que hay algo que debes ver. Abrió la laptop y ahí estaba, un video de Carlos y yo en nuestra sala. En mi sofá. Siendo íntimos. Me quedé helada. Le pregunté cómo había obtenido eso, y me dijo que había instalado cámaras de seguridad por la seguridad de la familia justo después de nuestra conversación sobre el pase libre. Cámaras de seguridad, le pregunté, sin poder procesar completamente lo que estaba viendo. En toda la casa, me dijo. Sala, cocina, cuarto principal. Bueno, menos en los cuartos de los niños, por supuesto. No soy un monstruo. Resulta que Miguel nunca tuvo la intención de darme un pase libre. Desde el momento en que le dije que quería estar con Carlos, empezó a planear su venganza.
Las cámaras no eran para seguridad, eran para recopilar evidencia. Me enseñó carpetas y carpetas de videos, fotos con timestamp, grabaciones de audio. Tenía documentado cada momento que Carlos y yo habíamos pasado juntos. Cada conversación íntima, cada beso, cada vez que habíamos hecho el amor. ¿Sabes qué es lo más interesante?, me dijo, con esa misma sonrisa fría que había tenido la noche que le pedí el pase libre. Carlos no sabía nada de las cámaras. Pero sí sabía que yo las había instalado. No entendía qué quería decir. Miguel abrió otra carpeta en su computadora. Eran mensajes de texto entre él y Carlos. Carlos le había estado contando todo. Cada encuentro nuestro, cada cosa que yo le había dicho sobre nuestro matrimonio, cada detalle íntimo de lo que hacíamos juntos. No solo eso, se estaban burlando de mí. Carlos le describía a Miguel cómo yo estaba desesperada por atención y cómo era tan fácil manipularme. En uno de los mensajes, Carlos le decía a Miguel, no puedo creer que realmente se haya tragado lo del pase libre. Pensé que se daría cuenta de que era una trampa. Y Miguel le respondía, te dije que era más ingenua de lo que parece. Sigue así unas semanas más y tendremos todo lo que necesitamos. Me senté en el suelo de la cocina y empecé a llorar. No solo había sido engañada por mi esposo, había sido engañada por los dos hombres en los que más confiaba en el mundo. Miguel se sentó en el suelo junto a mí. Por un momento pensé que iba a consolarme, que íbamos a poder hablar de esto como adultos. En su lugar, me dijo, los papeles de divorcio ya están listos. Mi abogado dice que con toda esta evidencia de adulterio, no vas a recibir nada en la división de bienes. Nada de la casa, nada de mis inversiones, nada de mi pensión. Los niños se van a quedar conmigo. ¿Qué juez le daría la custodia a una madre adúltera que engañó a su esposo con su mejor amigo en la casa familiar? Además, continuó, he decidido compartir algunos de estos videos con nuestros amigos y familia. No todos. Por supuesto, no soy cruel. Solo lo suficientes para que todos sepan qué tipo de persona eres realmente. Me quedé ahí, sentada en el suelo de mi cocina, dándome cuenta de que los últimos 12 años de mi vida habían sido una mentira. Que el hombre con el que me había casado, el padre de mis hijos, era capaz de una crueldad que yo nunca hubiera imaginado. Y Carlos, el hombre que pensé que me veía y me valoraba como persona, había estado riéndose de mí todo el tiempo. Miguel se levantó y me dijo, tienes hasta el fin de semana para encontrar dónde vivir. Los niños van a estar en casa de mi mamá, así que puedes llevarte tus cosas sin drama. Eso fue hace 2 semanas. Estoy viviendo en un hotel barato, usando los pocos ahorros que tenía en mi cuenta personal. Mis padres viven en otro estado y no tengo muchos amigos. Después de tantos años siendo la esposa de Miguel, mi círculo social era básicamente el de él. He hablado con 2 abogados. Los 2 me han dicho lo mismo, que con la evidencia que tiene Miguel, mis opciones son muy limitadas. Que tal vez pueda pelear por algo de custodia compartida, pero que va a ser difícil y caro. Ayer recibí un mensaje de una amiga preguntándome si era cierto lo que estaba escuchando sobre Carlos y yo. Aparentemente Miguel empezó a compartir algunos detalles con nuestro círculo social, tal como me había amenazado. Carlos no me ha contactado ni una sola vez desde que se destapó todo. Ni para disculparse, ni para explicar, ni siquiera para decirme que lo sentía. Simplemente desapareció de mi vida como si nunca hubiera significado nada para él. Lo cual, supongo, es exactamente lo que era. No sé qué voy a hacer. No tengo trabajo, no tengo casa. Mis hijos me ven como la mala que destruyó nuestra familia, y mi reputación está arruinada. Todo porque quise sentirme valorada y deseada como mujer. Lo que más me duele no es ni siquiera haber perdido a Miguel, me doy cuenta ahora de que nunca realmente lo tuve. Lo que me duele es darme cuenta de que fui tan fácil de manipular, tan desesperada por sentirme especial, que me dejé usar de la manera más humillante posible. Miguel consiguió exactamente lo que quería, me destruyó completamente, y lo hizo de una manera que me hace ver como la villana de la historia. Porque técnicamente, yo fui la que pidió el pase libre. Yo fui la que engañé.
Yo fui la que destruyó nuestra familia. Except que nada de eso fue real. El pase libre era una trampa, Carlos estaba actuando, y Miguel orquestó todo desde el principio para poder deshacerse de mí de la manera más cruel y efectiva posible. Pero ¿cómo explico eso sin sonar como una mujer despechada que no puede aceptar las consecuencias de sus acciones? No sé por qué les estoy contando todo esto. Supongo que necesitaba que alguien supiera la verdad, aunque no me sirva de nada legalmente. Necesitaba escribirlo para poder procesarlo yo misma. Si alguien llegó hasta aquí, gracias por leer. No estoy buscando que me digan que no fue mi culpa, sé que tomé decisiones terribles. Pero tampoco merecía ser destruida de esta manera. No sé qué viene después para mí. Pero al menos ahora entiendo completamente lo que pasó, y eso tiene que valer algo, ¿verdad? Edith, gracias a todos los que han comentado. Algunos de ustedes me han hecho ver cosas que no había considerado. Voy a hablar con otro abogado esta semana, especialmente sobre el tema de las cámaras y el consentimiento. También varios me han sugerido que documente todo lo que pueda sobre la manipulación y el engaño. Tal vez no todo esté perdido. Edit 2. Para los que me están mandando mensajes preguntando por qué no sospeché nada cuando Miguel aceptó tan fácilmente el pase libre, tienen razón, debería haberlo hecho. Pero después de años de sentirme ignorada y menospreciada, cuando finalmente pareció que me estaba escuchando y respetando mis necesidades, quise creer que era real. A veces cuando estás desesperada por migajas de respeto, no cuestionas cuando te las dan.